Huillaykuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi. Imanalla masipanikuna, gobierno provincial marca Kamachigmanta, Huillaykunata pallamunchigmi. Yalisca domingo 29 de mayo punchapi Wangaji Kitijipas 155 watakunatami paktachishka. Kimsachunga sukta ayuyakta kunami yanapashpa katinkuna. Pushak masikunaka rimanmi kay kitimi kan punta watakunamanta yanapashpa katig. Chaymanta pushak masikunaka ima muturikunamanta paktakpish llankashpa katishun nispami riksichin. Astawan kay punchakunapika suk certificado pangakunatami yanaparka. Masnalla capacitación yachaykunata chaskishka masipanikunaman. Kay llankaykunapi may instituciones públicas y privadas paktachirka nispami riksichin masi prefecto Jorge Guamán. Comunidad Salesiana, Suizaí, Visión Mundial, Paikona Esteban Guianapac. Llaman también confiere el presente certificado a Ante Manzano Hermelinda María. Hermelinda. Por su participación en el curso de capacitación para el fortalecimiento y socioorganizativo de la parroquia Huangaje, realizado del 12 de marzo al 17 de abril 2016, con una duración de 30 horas. Paipakai fanga currículum chaypipas estaban pactangami estaban pas yukshinga shinaka 82 kaypi Wangaje piachachishka kunaviga con usakchunka pusa 88 mashigona yachashkaga con chinapaikuna mi kay fanga kuna sakinchi mashigona yukayani mashi Gabriel ni con cheshina kutishugo yachay tiakpiga chinarate yanapashpa katishun Junta parroquial estaban pachaca, mañana pica, chinazata, ayuyacta con la onzancasho. Muchas gracias compañeras y compañeros. El señor Juan Manuel Utuala. Gracias. Chidayati tiwa yawartoa ayuyaktapipas kimsa chunga ishki masipanikunami kay pangakunata chaskirkakuna. Masi prefecto yachak masipanikunaman kay yuyaykunatami sakirka. Ojalá salgan de aquí buenos profesionales, de seguro, médicos, ingenieros, arquitectos. Técnica, por ejemplo. Hoy estamos hablando, por ejemplo, en el tema de sistemas de riego. Ingenieros ambientales necesitamos, por ejemplo, muy poquitos están habiendo. Gente que estudie, por ejemplo, el fenómeno del agua, del riego, compañeros. Cómo cuidar, cómo sembrar el agua. Eso es lo importante. Sin agua, ¿qué podemos hacer, compañeros? ¿Habrá vida? Ya que mi causa es Mashigona. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi marcata Pushak Masi Jorge Guamán, Vladimir Ortiz, director del ambiente, y Alisca miércoles 1 de junio Punchapig, Shukti Medios de Comunicación Ukukunaman Rexichirkami, Día Mundial del Ambiente Manta, Imagina Ñukanchik Pachamamata Allichispa Ñaupagma Apanakanchi, Chaymanta lunes 6 de junio Punchakunapi, Rurangami primer encuentro de innovación ambiental con productores reciclables, Chaykunapis Tiankami la Feria de Innovación Tecnológica Ambiental, Kaikunam Hemos considerado el día lunes 6 realizar el Día del Medio Ambiente a nivel provincial en la plazoleta de San Agustín con la denominada Feria de Innovación Ambiental, que va a ser un evento que tendrá múltiples actividades. Una de ellas, la capacitación sobre un tema en particular que es el recurso hídrico, en donde estarán importantes panelistas provinciales, como es el caso del doctor Luis Reynoso Garzón, así como también el desarrollo de una feria de innovación ambiental que involucre a que los sectores capacitados, como son los estudiantes, los pequeños artesanos, demuestren la posibilidad de cómo materiales que para unos pueden ser un desecho, para otras personas pueden ser un nuevo objeto de gran utilidad a nivel económico. Esto de pronto no puede aparecer como una obra que inauguremos, una obra física que no puede aparecer, pero esto es la conciencia en el trabajo humano que vamos a hacer. Esperemos tener también colaboración de los habitantes, colaboración de las instituciones, la conciencia del manejo ambiental, cómo vamos a tratar, cómo vamos a hacer nuestros proyectos, cómo vamos a hacer el seguimiento adecuado, por supuesto lo haremos. Ese es el tema, con eso vamos a manejar en dos momentos: debates, exposiciones, preocupaciones y búsqueda de soluciones, y las exposiciones de materiales de reciclaje con las cuales también vamos a manejar que es posible reciclar y utilizar esos materiales. Gestión de la prefectura de Cotopaxi.
Martes puncha 31 de mayo uchilla ayuyacta José Huango Alto Mula Lokitipi tiarkami simulacro may Cotopaxi urco ima tukupika octaya Xochingapag chaykunapi llankarkami Ministerio de Salud Pública, la Cruz Roja, la Policía Nacional, GAD Provincial de Cotopaxi y Parroquial de Mulalo. Kaikunaka kimsa chunga chinikukunatami tiarka. Kaimanta pushak mashipanicunapas kasnasinami rexichirka. Tenemos, por ejemplo, ese es el caso primero que estamos haciendo apoyando a Mulalo, donde el presidente del GAD parroquial obviamente se ha empoderado de su rol como presidente del Comité de Gestión de Riesgos y está apoyando y coordinando las acciones con cada una de las mesas técnicas. El día de hoy estamos justamente con la mesa técnica 2, que es salud, que es ante un escenario de reactivación del volcán Cotopaxi, que son las acciones que se tomarían a cabo. Estos ejercicios justamente son demostrativos, donde nos permiten a nosotros ver cuál es el nivel de preparación y cómo van a actuar. Exactamente, todo esto es un ejercicio de evaluación. Como vuelvo repito, lo que nos va a permitir a nosotros es identificar aquellas falencias que se tienen y también poder ponderar aquellas fortalezas para poder nosotros ir mejorando la atención. Siempre el objetivo de nosotros es garantizar la seguridad y bienestar de nuestra comunidad. Es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de todas las autoridades unirnos en estas actividades para poder tener más clara cada uno de estos ejercicios en esta misión que es el volcán Cotopaxi, que no estamos libres, no solo del volcán Cotopaxi, sino vamos a suponer que sea un terremoto, igual tenemos que practicar mucho para poder tener este trabajo lo que se llama socializado y cada una de las personas sepamos qué vamos a hacer. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Shinallata Prefectura Marca Kamachigmanta y Ayishka Viernes Punja Kay Belisario Quevedo Quetijipi, sesión de Consejo Tandana Cuiconamanta Pacta Chircami. Chican consejeros Mashi Panicuna, estaban Kimsa Iñu Kunamanta Rima y Kunata Pacta Chircami. Kay Tandana Cuiconapica, estaban Rixi Chircami, Kay 14% del IVA Wichi Escamanta. Shinallata Kay Wasikunata Yana Panamanta, Kay proyecto de ordenanza Iñu Kunamanta. Chaykipa tukuy consejeros mashikuna rixichirkami kay Watapak musuga administración llankaykunapi kay Centro de Investigación e Información Tandanakuymanta llankaykunata paktachishpa katinmi kay uchilla wiwakunamanta, murukunamanta, hortalizas pangakunamanta shinallata kay llankaykunataka astawan mirachingami shuktik suyukunamanta, markakunamanta mashikuna astawan kay Cotopaxi markapi rikukshamuchun yachaksamuchun chaykunamantami astawan kay Prefectura Marca Kamachigmantaka kay llankaykunata paktalla apakunchi nishpa rixichirkami. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Shinallata jueves 3 de junio punja Kailamana Kitipi, Mesa Provincial de Igualdad Llankaykunamanta Pacta Chircami. Shinallata Wawakonapa punja Kashkamanta, Somak Pugzay Llankaykunamantapas Pacta Chircami. Chaymanta Pani Silvia Bravo Cajas Cotopaxi Marcapa Katigapu Kay Llankaykunamanta, Pactaya Llankaspa Pacta Chikunchi Nishpa Rixi Chircami. Cada uno de los sectores están conociendo que existe una mesa provincial de igualdad y quieren saber, ¿no?, con el objeto de ejecutar también acciones de una u otra forma dependiendo de la presencia que tengan aquí en cada uno de sus territorios. Es tan importante que nosotros podamos llegar a las personas, a la gente y más que todo nosotros lo hacemos de acuerdo a las 5 agendas que tenemos en lo que tiene que ver con género, generacional, pueblos indígenas, personas con discapacidad, con el objeto de llegar y de alguna manera coordinar. Shinallata Pani Lucy Naranjo Marcapa consejera Apuk Rixichirkami, Wawakunamanta Cuizamusu Wambrakunamanta Llaktakunapi Llankashpa Katina Kanchinirkami. El día de hoy lo que hemos hecho es aprobar ya en primera y definitiva instancia el reglamento de funcionamiento de la mesa provincial. Agradecer a quienes hemos participado de esta importante reunión, pues ya tenemos el instrumento para que funcione de mejor manera la mesa provincial. Se ha previsto realizar un agasajo a los niños de la provincia, es decir, a los niños de los 7 cantones de la provincia, de manera conjunta entre el gobierno provincial y los gobiernos cantonales. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.